Han transcurrido más de 125 años desde la muerte de Herman Webster, conocido en la historia como el Dr. H.H. Holmes, y su figura oscura sigue generando mitos y controversias en los anales del crimen. Reconocido como uno de los asesinos en serie más prolíficos de la historia, Holmes se declaró culpable de 27 asesinatos, aunque se estima que su número de víctimas podría oscilar entre 200 y 250, según los cronistas de la época. Sin embargo, algunos estudios contemporáneos sugieren que estas cifras han sido exageradas, al igual que gran parte de la aterradora narrativa que rodea su vida. A pesar de la veracidad de estas afirmaciones en debate, el caso de Holmes tiene un halo de misterio que resulta tanto atractivo como desconcertante. Mientras que los crímenes de Jack el Destripador conmocionaron al mundo en 1888, debido a las macabras exhibiciones de su autor y el revuelo mediático que sus fechorías provocaron, el Dr. Holmes operaba en los Estados Unidos con una meticulosidad silenciosa y una mente fría. A diferencia del infame Jack, que utilizaba un afilado cuchillo para llevar a cabo sus crímenes, Holmes empleaba un método mucho más elaborado y maquiavélico. Transformó una antigua casona de más de 60 habitaciones en una auténtica trampa mortal, donde sus víctimas caían en un oscuro entramado de engaños y asesinatos. El contexto histórico en el que Holmes llevó a cabo sus crímenes es también fascinante. El 8 de octubre de 1871, Chicago fue sacudida por un incendio devastador que consumió vastas áreas de la ciudad, afectando aproximadamente 9 kilómetros cuadrados. Este catastrófico suceso dejó un saldo de alrededor de 300 muertos, más de 90.000 residentes sin hogar y 17.500 estructuras reducidas a cenizas. Las construcciones de madera, el clima cálido y los vientos intensos contribuyeron a la rápida propagación del fuego, que solo pudo ser controlado 3 días después. Este infierno se conocería como el Gran Incendio de Chicago y sus repercusiones se sintieron durante muchos años. En ese momento, Chicago era una ciudad en crecimiento, con menos de 1 millón de habitantes, pero destacaba por su desarrollo industrial y cultural. El desastre del incendio abrió la puerta a una renovación estructural significativa, reemplazando los frágiles asentamientos de madera por edificaciones de materiales más sólidos y seguros en caso de incendio. La reconstrucción de Chicago fue un proceso lento, pero contó con la colaboración de otras ciudades, tanto norteamericanas como europeas. 22 años después, en 1893, Chicago había cambiado radicalmente. La ciudad ganó la licitación para albergar la Exposición Mundial Colombina, un evento monumental que conmemoraba los 400 años de la llegada de Cristóbal Colón al Nuevo Mundo. Esta exposición representó una nueva oportunidad para reactivar la economía de la ciudad a través del turismo, pues se esperaba que millones de personas de todas partes del mundo la visitaran. El ambicioso proyecto incluyó la construcción de lagunas artificiales, edificios con arquitectura neoclásica francesa y hermosos jardines que se extendían por 256 hectáreas, un espacio que pronto sería conocido como la Ciudad Blanca por su color predominante. La exposición, que duró 6 meses, atrajo a más de 27 millones de visitantes y fue considerada un verdadero hito a nivel internacional. Durante este evento se presentaron al mundo inventos revolucionarios, como el sistema de luz eléctrica para los hogares, en un tiempo en que los faroles de aceite seguían siendo la norma, así como el primer lavavajillas eléctrico y la icónica Rueda de la Fortuna, conocida como la Rueda de Chicago. Sin embargo, no todo fue celebración. La exposición también estuvo marcada por la exclusión de afroamericanos de todas las actividades y la exhibición de algunos indígenas como si fueran parte de un zoológico humano. En medio de esta atmósfera vibrante y tumultuosa, un asesino en serie comenzó a seleccionar a sus víctimas entre la multitud de personas que buscaban alojamiento en las caóticas calles de Chicago. En agosto de 1893, mientras la Exposición Mundial Colombina llegaba a su fin, un impresionante edificio ubicado entre las calles 93 y Wallace se vio envuelto en llamas. Aunque inicialmente el incendio no causó víctimas fatales, marcó el comienzo de una de las historias criminales más intrigantes y escalofriantes de finales del siglo XIX en Estados Unidos. Una vez que se controló el fuego, los bomberos descubrieron detalles inquietantes en la construcción: habitaciones sin ventanas, cuartos secretos, escaleras y pasillos que no llevaban a ninguna parte, así como múltiples puertas falsas. Estas peculiaridades revelaron un
diseño deliberadamente engañoso que hablaba del oscuro ingenio de su creador. El Dr. Holmes había transformado su hogar en un laberinto mortal, un testimonio sombrío de su psique retorcida y su capacidad para manipular el miedo y la confianza de sus víctimas. El enigmático edificio de H.H. Holmes, conocido como el Castillo Holmes, se convirtió en un foco de sospechas y misterios tras un incendio que dejó a muchos preguntándose sobre la verdadera naturaleza de su propietario. Este edificio, que contaba con más de 4 seguros contra incendios, despertó la curiosidad de las autoridades cuando Holmes, el Dr. H.H. Holmes, no dio señales de vida tras el siniestro. Los dueños de las agencias de seguros involucradas comenzaron a manifestar sus sospechas, sugiriendo que podría tratarse de un intento de fraude. Así, exigieron una investigación que reveló que el fuego se había iniciado en varios puntos del tercer piso, lo que indicaba claramente que el incendio había sido premeditado. La investigación no solo descubrió el origen del fuego, sino que también puso al descubierto las maquinaciones de Holmes. Se comprobó que había intentado defraudar a las compañías de seguros y que había realizado modificaciones estructurales en el edificio, además de adquirir mobiliario que finalmente no pagó. Algunos de los acreedores de Holmes intentaron recuperar estanterías, muebles y otros objetos, pero al ingresar al edificio, se encontraron con que este estaba inexplicablemente vacío. Se sospechaba que Holmes escondía los objetos en habitaciones secretas o que simplemente los revendía en el mercado negro. Uno de los proveedores que le había vendido una caja fuerte de grandes dimensiones se quejó de que, al darse cuenta de que Holmes no le pagaría, se presentó en el lugar con varios trabajadores para llevársela. Sin embargo, se encontró con que la caja fuerte no podía salir por ninguna de las puertas o ventanas, ya que Holmes había remodelado la propiedad para que esto fuera imposible. A pesar de lo insólito de la situación, la compañía de seguros decidió que era más conveniente perder la caja fuerte que costear el trabajo de derribar paredes para rescatarla, por lo que se vieron obligados a marcharse y dejarla allí. El Castillo Holmes era una construcción única en Chicago, con un estilo que recordaba más a una edificación pseudo-medieval. Además de su arquitectura peculiar, el edificio estaba rodeado de rumores sobre su supuesta maldición. Uno de los aspectos más oscuros de la historia del lugar era la serie de desapariciones que parecían estar vinculadas a él. Durante los meses de la Exposición Mundial Colombina de Chicago, el edificio funcionó como hotel, albergando a cientos de personas que se alojaban en sus habitaciones. Muchas de estas personas eran solo visitantes temporales, lo que hacía que no fuera raro que abandonaran el lugar de la noche a la mañana. Sin embargo, lo que resultaba extraño era que varios empleados también desaparecieran sin dejar rastro. Algunos de los obreros que trabajaron en la remodelación del edificio se esfumaron, mientras que otros murieron en extraños accidentes durante los casi 5 años que duraron las obras. Si has llegado hasta aquí, te animo a que le des me gusta y te suscribas al canal para seguir disfrutando de contenido fascinante como este. Tu apoyo es muy importante para nosotros. El primer piso del edificio albergaba varias tiendas comerciales, desde donde también desaparecieron algunos locatarios. A pesar de la gravedad de estos hechos, no existían denuncias formales y los rumores no fueron tomados en cuenta por las autoridades. Para la policía, el caso resultaba intrigante y decidieron seguir la pista del escurridizo Dr. Holmes. Sin embargo, no fue hasta 1894, un año después del incendio, que volvieron a tener noticias de él. Henry Howard Holmes, cuyo verdadero nombre era Herman Webster Mudgett, tenía 33 años cuando fue detenido y acusado de estafa en Missouri. A pesar de que no tenía antecedentes penales, su vida había estado marcada por una serie de fraudes a bancos y agencias de seguros, falsificación de documentos, malversación de fondos y la venta de artículos robados. Además, se dedicaba a la comercialización de tónicos mágicos para curar el alcoholismo y otros negocios aún más oscuros, como la venta ilegal de cadáveres disecados y esqueletos de dudosa procedencia a escuelas de medicina y universidades. El incendio de su propio hotel no le trajo los dividendos esperados,
a pesar de que planeaba cobrar unos $60.000 en indemnización. Holmes, consciente de que el incidente sería investigado, decidió huir y trazar un nuevo plan para llenar sus arcas. Convenció a un hombre llamado Benjamin Peters para que contratara un seguro de vida en una agencia de Filadelfia, un movimiento que revelaba su naturaleza manipuladora y su habilidad para aprovecharse de la confianza ajena. La policía comenzó a investigar y localizó a la esposa de Peters y a sus 2 hijos menores en Florida. Ella confesó su participación en el plan, asegurando que Benjamin se encontraba en Sudamérica, sano y salvo. Sin embargo, las pruebas demostraron que el cadáver hallado realmente correspondía a su esposo, lo que complicó aún más la situación. No solo la policía estaba tras la pista de Holmes, sino que también la famosa agencia de detectives Pinkerton fue contratada por la misma compañía de seguros para dar con su paradero. Finalmente, en noviembre de 1894, Holmes fue detenido en Boston, aunque no por el caso de Peters, sino por un delito relacionado con estafa y robo de caballos. Este delito era tan grave en Texas que corría el riesgo de ser colgado. La policía lo vinculó al caso de Benjamin Peters y Holmes prefirió enfrentar los cargos por falsificación, estafa y asesinato, solicitando ser extraditado a Filadelfia. Espero que hayas disfrutado de este increíble viaje. Suscríbete y no te pierdas nuestro próximo video. Hasta la próxima.